En este video voy a tratar de ganarme 300.000 euros. Sí, como lo oyes, no estoy haciendo ningún chiste. Pero, ¿cómo voy a intentar de ganar esos 300.000 euros? Fácil. Demostrando que la vida humana y la vida animal no son igual en cuanto a su valoración y que esta valoración es objetiva y no subjetiva. Para ello, usaré 6 argumentos que servirán para demostrar, incluso empíricamente, el error de quien afirme que la vida humana y la vida animal tienen el mismo valor. O peor aún, que el valor de la vida humana depende del individuo que lo valore, o lo que es igual, que el valor de la vida humana es relativa al sujeto a quien se le pregunte. ¿Y qué tiene que ver esta afirmación moral y social con ganarse 300.000 pavos o 300.000 euros? Bueno, es porque Roma Gallardo, un creador de contenido español, ha dicho lo siguiente. Nietzsche dice, porque la vida humana vale más. Demuéstralo. Si lo demuestras empíricamente, te doy 300.000 euros. Hoy, te los ingreso. 300.000 pavos. ¿Vale más? No. Para mí no. Para mí la vida de un ser humano no vale más que la de otros animales. La vida de otros animales no vale más que un ser humano. No, porque no tiene sentido. Tengo que aplicarlo a mí, a este individuo. Así que, la propuesta en este video es que usted, el espectador del mismo, si comparte el pensamiento que ha manifestado Roma, es decir, que la vida humana y la vida animal tienen el mismo valor y que al final el valor lo determina cada uno de nosotros en una circunstancia específica como individuos y que aunque vivamos en una sociedad o en un elemento grupal, pues nadie podrá decidir por nosotros. Entonces, si usted tiene esa convicción y logro convencerlo de que ambas afirmaciones son erradas, entonces usted se compromete de hacerle llegar este video a Roma Gallardo. ¿Y qué tiene que ver Sol, que es otro creador de contenido, pero en este caso de origen mexicano, con este asunto? Realmente porque Sol también manifiesta lo mismo, pero lo hizo en una red diferente. Esta vez lo hizo en la red X, es decir, en el antiguo Twitter. No es que la vida de un humano valga menos o más que la de un animal. Es el valor concreto que le damos a la vida del sujeto en cuestión. Yo no daría la vida de ninguna de mis mascotas por la de mis vecinos o la de sus hijos. Y eso es a lo que Roma se refiere. Es decir, él está diciendo que el valor entre un humano y un animal llamado mascota es el que el individuo le dé. Es decir, el valor lo pone el individuo. Y por si acaso no se entendió, él vuelve a hacer otra afirmación de ese tenor en el siguiente tuit. Todos tenemos libre albedrío para elegir si consideramos más o menos valiosa una vida que otra, independientemente de si es animal. A manera personal, yo puedo preferir la vida de mi perro que he criado durante 4 años que la del hijo del vecino que ni conozco. Sin embargo, eso no significa que la vida del hijo del vecino no valga, solo que yo siempre voy a preferir la de mi perro porque es mi allegado. No le estoy quitando el valor a la vida del hijo, solo estoy priorizando lo que para mí es importante. Bajo esa lógica no puede haber una regla universal que dicte que moralmente siempre debo sobreponer la vida humana por encima del animal. Esto nunca se va a someter a juicio, simplemente no puede ser universal. Es lo que dijo Roma Gallardo. No hay argumento objetivo para decir que siempre debe valorar más la vida de un humano que la de un perro, ya que siempre habrá un factor que puede jugar en contra de uno o de otro. Todo es circunstancial. Lord Soul me sigue diciendo que la vida de un humano y un animal valen lo mismo según el sujeto. Todo el valor depende del sujeto. Y no solo eso, sino que es circunstancial. Ambas afirmaciones siguen la misma tónica de Roma y ambas son erradas. Así que empiezo ahora sí, luego de este largo intro, con los argumentos. Empecemos con el primer choque que van a tener Roma y Sol con sus afirmaciones, la realidad. Para entender la realidad, es decir, dónde vivimos, y no en el mundo hipotético, las ideas individuales de cada uno, sino en el contexto en el que vivimos, voy a formular unas preguntas que usted, querido espectador, podrá responder y que Roma o Sol, si ven este video, también podrán hacerlo. El primero tiene que ver con el valor igual de un animal y de un ser humano. Si usted mata a un mosquito, a una cucaracha, a una mosca, a una rata o incluso a una ofensiva hormiga o mariposa, usted debería ser juzgado por homicidio.
Pero vamos a colocarlo en el contexto de Sol y de Roma. Si usted arrolla un gato, debería ser condenado y juzgado en sociedad, igual que si hubiera arrollado a un humano. No importa que sea un mal humano, un humano en su categoría horrible. La pregunta, ¿debe ser usted juzgado igual o será usted juzgado igual? Si su respuesta es no, acaba de darse con la pared de la realidad que contraría lo que Roma y Sol dicen. No son iguales el tratamiento en cuanto a valor, no importa lo que el individuo crea, porque vive en sociedad. No es igual la valoración social de arrollar a un gato o a un perro que arrollar a un humano. No lo es hoy, no lo ha sido nunca y no lo será en un futuro. Eso quiero que se entienda. Esta no es una visión que va a cambiarse en un futuro. Con este primer golpe de realidad, que debería ser suficiente para tumbar la idea de que este argumento es válido, me voy a una segunda pregunta. Podemos alimentarnos de la carne de los animales, por ejemplo, la carne de una vaca, de un atún, de un cerdo, podemos comercializarla, podemos comprarla en el supermercado. Pero ahora le doy una pregunta. ¿Podríamos alimentarnos de la carne de otro ser humano? Ojo, yo no estoy diciendo que en un caso excepcional exista canibalismo o que una sociedad en un pasado haya aceptado las prácticas caníbales. Lo que estoy preguntando es si en la sociedad actual se permite la cría, el comercio y el consumo con carne humana. Si la respuesta es no, en ninguna sociedad hoy se permite el consumo y mucho menos la comercialización de la carne humana, entonces usted ya ha respondido, no es lo mismo los animales que los humanos. Hay muchos animales que usamos para no solamente el consumo, sino para el comercio, incluyendo las mascotas. Se hace cría y venta de mascotas, aunque no sea para consumo humano. Por consiguiente, no vale lo mismo la vida de un animal que la del humano, y no importa que Roma o Sol le parezca mucho más valiosa la de la vaca que la del humano. Si esto lo lleva a algún acto, estas personas van a ser juzgadas como criminales. Quiero que lo entienda bien. Si usted tiene que escoger entre acabar con la vida de una vaca y la de un humano, usted va a ser juzgado como homicida. Si acaba con la vaca, no. Ahora, la última pregunta se la hago tanto a Roma como a Sol y a usted. En España existe una legislación del año 2023 llamada Ley 7 del 2023 sobre la protección de los derechos y el bienestar de los animales. Que el artículo 26, obligaciones específicas con respecto a los animales de compañía. Ordinal I. Identificar mediante microchip y proceder a la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los 6 meses de edad. Por ejemplo, un juez puede decir, los gatos, si he seguido el consejo de Roma y como yo aprecio más a mi gato que a Roma, voy a ordenar la esterilización de Roma o la de Sol. Digo, porque no hay ninguna diferencia entre un animal y un ser humano. La única diferencia que hay es el valor que le damos. O Roma y Sol van a decir, no, ya va, no somos lo mismo. Si bien a los gatos se le puede mandar a hacer una esterilización, si usted lo hace en los humanos, y esto no tiene por qué saber ni Roma ni Sol, usted sería considerado un criminal contra la humanidad. ¿Por qué? Porque uno de los tratados o acuerdos internacionales que penaliza los delitos contra la humanidad, se llaman delitos de lesa humanidad, se llama Estatuto Roma. Y me dice lo siguiente, artículo 7, crímenes de lesa humanidad. A los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes, la esterilización forzada. Es decir, si hay una ley en España que mande a esterilizar de forma absoluta a una población porque sí, porque si puedo a los gatos, puedo a los humanos, entonces debería ser condenada por criminal. Pero la de los gatos no. Quiere decir que la realidad te está diciendo que hay una diferencia en el tratamiento del gato que del humano. Y esa diferencia de tratamiento no responde a lo que le salga de la voluntad ni a Roma, ni a Sol, ni a ningún individuo. Si usted respondió a cualquiera de las 3 preguntas que hice anteriormente con un no, ya el argumento que la vida y por supuesto que la valoración de un animal es igual a la del humano porque depende del sujeto se ha caído. Ni es igual ni depende de los sujetos. Depende del colectivo social. Y por cierto, esto es precisamente la base de toda sociedad. O ya veremos esto cuando dé la respuesta sociológica a este planteamiento. Ahora, con respecto a la pregunta de si efectivamente el valor lo da el individuo o
el colectivo, si aún a usted le presta alguna duda, que yo creo que a esta altura no debería tener ninguna, pero bueno, si a usted todavía le parece eso, vámonos a un caso concreto. Está Sol manejando una moto y ve un gato, su hermoso y adorado gato, y al lado ve a un tipo que tiene toda la pinta de ser un delincuente. Obviamente él tiene que escoger entre el gato y el señor que tiene una pinta de delincuente, y arrolla al señor, causándole la muerte. Usted podría, el abogado de Sol o de Roma Gallardo en este caso, explicar: mire, señor juez y jurado, usted va a ser jurado de este caso. Yo he decidido que la vida del humano, por su que parece delincuente, vale menos que la de mi gato, que aprecio más. Por ende, usted debe dejarme libre, porque como el valor lo determina cada uno de nosotros, y usted no puede obligarme a tener un valor universal, ni tener ley universal, ni tener acuerdo universal, nada de eso es verdad. Como la vida soy yo y yo soy quien decide ese valor, todos ustedes deben dejarme libres. Allí, un abogado en contraopinión o cualquier jurado diría: disculpe, señor, eso significa que su gato vale más que yo, y vamos a ver lo que me dice Roma. Mis gatos valen más que tus abuelos. Para mí. Claro. Pero si nos quitamos a ti y a mí del mundo, y en el mundo solo quedan los abuelos y los gatos, tú y yo no podemos emitir un juicio sobre quién vale más, porque nadie vale más. Tus abuelos tienen su vida, los gatos tienen la suya. Sabes cómo va lo de la vida, ¿no? Antes de los seres humanos había millones y millones de especies viviendo y no hay quien valga más que otros. Hay los que funcionan mejor, los que funcionan peor, los que se adaptan, los que se van muriendo, la evolución, ¿no? No es valen más o valen menos. Eso es para mí. A ver, por favor, si usted cree que va a ser liberado este señor porque tiene razón, porque el jurado va a decir: oh, es cierto, es verdad, los gatos valen más porque le da la gana a este sujeto que el resto de los humanos, porque, pues bueno, porque él cree que sus polainas son las que dicen quién vale y quién no, y que hasta que antes que él naciera, pues nadie había decidido valor social, y cuando él fallezca no va a haber valor social, porque todo dependía de las polainas del sujeto para el sujeto en sí. Ojo, vuelvo y repito, si usted cree que Roma o que Sol van a salir libres de condena por ese argumento, por favor escríbamelo aquí abajo. Y ya que estás escribiendo, tómate unos segundos para suscribirte a este canal si te gusta lo que estoy haciendo y dale a la campanita. Si no le das a la campanita, YouTube no te avisará cuando publique videos. Las personas que creen que son ellos los que le dan valor a los demás según sus propios intereses o apegos, son personas que están discriminando a los humanos en dos categorías: los que me importan y los que no me importan. Por ello, un concepto como la vida humana o la dignidad humana, que significa que todos somos iguales, todos los humanos somos iguales. No es que Roma, Gallardo y Sol son igual a una hormiga según lo juzgue el sujeto. No. Como vivimos en sociedad, todas las vidas humanas se respetan igual. No es lo mismo la vida animal. En caso contrario, no podríamos comer vacas, cerdos, gallinas, nada. Pero no funciona así la vida. Viendo este aspecto de incapacidad de entender esto, voy a un punto que me interesa. La Clínica Mayo, siguiendo el manual de la Asociación de Psiquiatría Americana, describe el trastorno de personalidad antisocial de la siguiente manera. Es una enfermedad de la salud mental en la cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. ¡Ojo! No estoy llamando ni a Roma ni a Sol con trastornos antisociales. Lo que estoy diciendo es que la visión que están defendiendo es compatible con la visión de un sujeto antisocial. ¿Por qué? Porque obviamente si yo creo eso y actúo en consecuencia, pues bueno, simplemente basta que vean las declaraciones de personas que han cometido actos terribles contra otros humanos y verán que dice lo mismo. A mí qué me importan los humanos. A mí me importa lo que yo decía que es bueno o malo. Eso es efectivamente no entender que la moral va más allá de los gustos o de las cercanías amorosas de un sujeto. Pero ojo, hasta acaso le he preguntado sobre la realidad. Ahora le respondo con biología. Vamos, un poco de ciencia para aclararle tanto a Roma como a Sol su error. Roma nos habla de la naturaleza humana. Me da un poco de cosa tener que explicarlo tan despacio, porque parece mentira que en este año algo tan sencillo y tan unido
a nuestra naturaleza no se entienda. Yo digo, che, está complicado. Está complicado. Complicaos para ti que no aceptas que mi gato vale más que tú. Sin embargo, no explica que por naturaleza somos seres gregarios, es decir, que no podemos por condiciones biológicas vivir solos. Si alguien nace y es abandonado, muere si otro humano no lo recoge y lo alimenta y lo cuida. Así que la idea de moral, la idea de tener que convivir con otros de tal manera que le demos el mismo valor a ese otro que queremos que nos den a nosotros, es algo que es necesario para la evolución de la especie. Charles Darwin, en su libro El origen del hombre, me dice que cualquier animal, un animal cualquiera, dotado de instintos sociales pronunciados, es decir, los humanos, adquirirían inevitablemente un sentido moral o una conciencia, tan pronto como sus facultades intelectuales se hubiesen desarrollado tan bien o casi tan bien como el hombre. En efecto, primero los instintos sociales impulsan al animal a hallar placer en la sociedad de sus compañeros, a experimentar cierta simpatía hacia ellos y a prestarles diversos servicios. Vamos, lo que me dice Charles Darwin es: cualquier sujeto con capacidad de inteligencia entiende la necesidad del instinto social y que ir en contra del instinto social, es decir, de tener que apoyar al que es igual a él, es decir, de apoyar al otro humano antes que cualquier otra especie, es una especie condenada a la extinción. Pero, ¿qué sabe Darwin sobre la evolución? Pues me imagino que nada, porque, vamos, Darwin va a ser evaluado según las gónadas de Roma o de Sol, porque así debe la evaluación, depende de cada individuo. Entonces vámonos a unas investigaciones un poco más recientes sobre el tema. En un estudio publicado recientemente por los investigadores Halvin y Wynne, en una etapa que no tenemos todavía desarrollo racional o verbal como mínimo, aún es posible probar que existen instintos sociales en los cuales, si un sujeto dice todos los humanos son igual, a decir voy a atender solo a este niño al que quiero y a los demás no le voy a hacer caso, los niños lo rechazarían. Rechazarían intuitivamente la visión de Roma y la de Sol. Pero ojo, este estudio no se quedó aquí. Luego los mismos investigadores fueron incluso más atrás y agarraron para bebés de menos de 6 meses. Y se dieron cuenta que se aplicaba lo mismo. Es decir, que nacemos con elementos intuitivos de entender que tenemos que vivir en sociedad y que en sociedad vive mejor los que tratan a todos igual que los que discriminan a otros. Pero también otro investigador especializado en precisamente los monos, pues nos dice todo lo que nosotros hemos heredado de la moral racional no es más que nuestros instintos que se ven reflejados sociales en otros animales. Así me dice Frank de Waal lo siguiente: las primeras sociedades humanas deben haber sido terreno abonado para la supervivencia del más desinteresado en relación con la familia y los benefactores recíprocos potenciales. En algún punto, la compasión se convirtió en un fin en sí mismo, la piedra angular de la moralidad humana y un aspecto esencial de la religión. Así, me dice Frank de Waal, en su libro El mono que llevamos dentro, la cristianidad nos exhorta a amar al prójimo como a nosotros mismos, a vestir al desnudo, a alimentar al pobre y a atender al enfermo. Pero es bueno tener presente que al encarecer la benevolencia, las religiones no hacen más que reforzar lo que ya es parte de nuestra humanidad. Roma, lo que se llama naturaleza humana. Continúa Frank de Waal. No están dando, se refiere a las religiones, la vuelta al comportamiento humano, sino que solo fomentan las capacidades persistentes humanas. El mismo autor, pero en un libro un poco más controversial llamado Primate y Filósofo, me dice lo siguiente: sin embargo, ahora sabemos que ya a edades tempranas niños entienden la diferencia entre principios morales como no robes, no mates o no discrimines, y las convenciones culturales, no vayas en pijama a la escuela. Aquí quiero hacer una explicación a Roma y a Sol. Uno de los principios morales es trata a los humanos a todos igual. Ese es uno de los principios morales. Lo que ha cambiado históricamente la expresión de quién incluyo en la palabra humano. Antes a los esclavos no lo incluía, o de repente a mi enemigo en guerra no lo incluía. Hoy en día en las sociedades normales, en las sociedades modernas, se incluye a todo humano. Aparentemente los niños son capaces de apreciar que la ruptura de ciertas normas hace daño y causa angustia a los demás. Por ejemplo, si tú muestras a un niño
que le es muy cariñoso con los perros y los gatos, pero no lo es con los bebés no van a reaccionar de forma positiva. Por consiguiente, hay algo más que forma parte de nuestra naturaleza biológica que nos obliga a sentir, pues, por lo menos compasión o igualdad ante nuestros semejantes. Me voy al tercer argumento, el argumento histórico. Alguien puede decir, bueno, estas son convenciones nuevas. Sin embargo, expresiones como el no matarás, es decir, trata con dignidad a otro humano, tienen más de 3.000 o 4.000 años de historia. Por ejemplo, el código de Ur-Nammu, que pertenece a Sumeria y que se calcula que es de hace 2.000 años antes de Cristo, es decir, hace más de 4.000 años ya, o el código de Hammurabi de Babilonia, más o menos de unos 1.700, 1.800 años antes de Cristo, se refieren a un derecho en el cual el que efectivamente mate a otro, o con intención o sin tener intención, debe sufrir un daño. Pero sabes que no era el mismo daño si tú dañabas a un humano que si tú dañabas a un animal o una cosa. Es decir, esto no es algo que ha salido, de las gónadas de los últimos 50 años. Esto es algo que ha estado históricamente en el humano desde que los humanos salimos de las tribus y nos convertimos en sociedades. Hemos visto ejemplos de hace más de 4.000 años en donde se sigue valorando al humano, incluso al humano que no pertenezca al colectivo, a la tribu, a la sociedad, con un valor superior al del animal. Nunca hemos visto una sociedad, por lo menos, que persista en el tiempo, que me diga, voy a tratar a los animales y a los humanos de la misma manera, y esto tiene una explicación sociológica. Así que aquí viene la cuarta o el cuarto argumento, el argumento sociológico. En sociología hay una condición llamada provisiones fundamentales. Vamos, esto me lo dice Tangonov en un artículo publicado en el año 2019. Les leo un poco lo que es su visión, que es la condensación de muchas posiciones sociológicas y antropológicas sobre el tema. De modo que toda sociedad se produce como tal a través de la instalación de sus últimos confines o de sus comienzos. Esto es, de los imperativos de exclusión que señalan sus límites, puestos que establecen tanto lo que será más propio y más sagrado, lo justo, lo atractivo, lo verdadero, como sus anversos, lo violento, lo repulsivo, lo falso. Esto equivale a decir que una sociedad se articula precisamente en torno a sistemas compuestos tanto de reglas prescriptivas, respeto a la vida, a la propiedad, a la familia, por ejemplo, como a su contraparte proscriptiva. No matarás, no robarás, no cometerás incesto y no tratarás igual, esto lo estoy agregando yo, a los animales que a los humanos. En ninguna sociedad aparece como un principio fundamental, es decir, como una provisión fundamental que tiene el mismo valor un animal que un humano, porque en ese caso no podría sobrevivir ese colectivo, esa comunidad no sobreviviría. Lo mismo pasa, en ninguna sociedad puede haber un concepto en el que diga que sobreviva, por supuesto, la vida humana depende de mi criterio, por supuesto. Estaríamos hablando de tiranías. Ahora, si los sujetos desean no vivir en el mundo occidental o en un mundo republicano, en un mundo en donde cada uno de nosotros tenemos derecho a la vida, pues bueno, ya es problema de cada uno. Pero en la sociedad en la cual vivimos, uno de sus provisión fundamental es el trato de los humanos igual. No depende de la voluntad de ningún sujeto, de ninguno. Ahora, usted me dirá, pero hay sujetos que lo hacen. Sí, son sujetos que son un peligro para la sociedad y por eso son condenados a prisión. Entonces, lo que está diciendo Roma y lo que está diciendo Sol son los que creen que la dignidad de cada humano varía según lo que el sujeto quiera. No, mi apego, mi valor individual es lo que hace el valor. No, no es así. En la sociedad, y usted vive en una sociedad, estos valores le han precedido a usted. Antes que naciera Roma o los abuelitos de Roma, o de Sol, por supuesto, ya había la idea que la vida de los humanos vale igual entre ellos y esta vida es superior a la de cualquier animal. Recuérdese, no depende ni del sujeto ni depende del apego. Obviamente he disparado al hombre porque iba a herir a mi perro. No, esa no vas a conseguir que se te perdone y diga, wow, no, perfecto, usted tiene todo el derecho a hacer esto. Continuando entonces con lo que me dice Sergio Tongonov. Son estas
proscripciones de clausura, las que bien merecen el nombre de prohibiciones primarias fundamentales. Prohibiciones cuya transgresión constituye un acto de violencia criminal. Es decir, conmociona y pone en estado de comunicación fusional o de multitud a los sujetos de sus interdicciones. Semejante reacción corresponde a que estas prohibiciones, para ser eficaces, debieron radicarse en el cuerpo de quienes piensan, sienten, valoran y se identifican a través de ellas. Es decir, la posición de Saul y la posición de Roma es: no merece la vida los sujetos o el trato igualitario, salvo que dependa de mi voluntad. Y ya veremos que eso no es verdad en la sociedad. No funciona así, salvo que estén cometiendo un error de homonimia, es decir, utilizar el término valor con el término apego. La sociedad no puede valorar igual porque la valoración depende de mí, a decir, yo valoro más a un perro que a un gato, yo valoro más a un PlayStation que a un humano. Al decir esto, ya rompe la prohibición fundamental de la sociedad. Por consiguiente, cuando Saul dice, nada me prohíbe, todo es circunstancial, se equivoca. Cuando Roma dice, todo depende de mi visión, se equivoca. ¿Por qué? Porque la constitución de lo que es bueno y es malo no depende tuyo, depende de la sociedad en la que efectivamente naces. Y esa condición normalmente deriva de unas condiciones biológicas que son intrínsecas en los humanos, como ya expliqué en el argumento biológico. Ahora voy a tratar de demostrarle por qué lo que están diciendo no tiene sentido en las sociedades. Voy a empezar con el caso español. En España, el Código Penal en su artículo 195 me dice específicamente: el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin poner en riesgo, por supuesto, su vida ni la de terceros, será castigado con prisión de multa de 3 a 12 meses. En la misma pena incurrirá el que impidió prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno. Es decir, para que quede claro, tenemos una obligación en España, los que viven en España, los españoles, de obligatoriamente darle ayuda a un humano. No aparece una norma parecida en el caso de los animales, o por lo menos no con una pena de 3 a 12 meses de prisión si no lo haces. ¿Por qué? Ya lo saben, porque no valemos lo mismo ante los ojos sociales. La norma penal es un reflejo del valor social. En México, me dice el Código Penal Federal, en su artículo 340, este caso México, al que encuentre abandonado en cualquier sitio a un menor de edad, incapaz de cuidarse a sí mismo, o a una persona herida, inválida o amenazada de peligro cualquiera, se le impondrá de 10 a 60 jornadas de trabajo en favor de la comunidad si no sirve aviso inmediato a la autoridad u omitiera prestar el auxilio necesario cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal. Ojo, igual que en España, pero con una sanción, pues no de cárcel, por lo menos, me la dice entonces México. Estoy obligado a prestar ayuda. No es que voy a decir, bueno, lo que pasa es que estoy paseando pues al gato y a mi perro y me interesa más que mi perro y mi gato puedan hacer sus necesidades, ayudar a un tipo que yo no conozco. Bueno, esa respuesta no es válida socialmente hablando. Por supuesto, yo no estoy diciendo aquí que todo lo que aparezca en la ley tiene que ser así porque es la ley. Y esta visión de que no tiene que hacer se llama justnaturalismo. Si no tienes la menor idea que estoy hablando, aquí te voy a dejar un enlace para que entiendas qué es el justnaturalismo y no vayas a cometer la locura de decir que el justnaturalismo es la ley que está en la naturaleza. Eso no tiene sentido desde el punto de vista filosófico ni legal. Por consiguiente, no cometas ese error de ignorancia absoluta, es decir, que la ley natural es porque hay ley en la naturaleza. No, sino que son leyes que responden a la naturaleza humana de vivir en sociedad. Y que la contravención de eso hace cada vez más difícil la vida en sociedad y no la promueve ni la ayuda. A eso se refiere la naturaleza humana y el justnaturalismo. Pero eso, si te ha quedado pues con dudas, me la escribe aquí y tal vez haga un video contestando la misma. El último punto tiene que ver con lo que es un valor. Vuelvo y repito, posiblemente haya una homonía en la cabeza de Roma y en la cabeza de Saul. Dice, homonía quiere decir que palabras que se creen igual tengan diferente significado. Y ellos digan, valor me refiero a apego, pero es que la palabra valor y la palabra valor dentro de la sociedad son muy importantes. No es algo que venga del sujeto,
Porque vuelvo y repito, cuando él dice yo valoro más a mi gato que a tus abuelitos, o yo valoro más a mi perro que al hijo del vecino, lo que están diciendo es le doy la espalda a la naturaleza humana, a las convenciones sociales, y yo considero que esto es lo que vale porque me sale de las gónadas. Esto ya es conducta previa al delito, quiero decirlo muy claro. Esta es una visión contraria a la vida en sociedad. No hay ninguna sociedad que pueda aplaudir esta visión. Uno de los estudios sobre los valores más importantes en la historia lo hizo Shalom Schwartz en 1992, que se hablaba de la universalidad de, por supuesto, los valores. Y para que se entendiera de qué estaba hablando, él colocó que los valores tienen que ser creencias que pertenecen a estados deseables, es decir, a comportamientos deseables, que además trascienden a situaciones específicas o lo que igual no son circunstanciales y que ayudan a guiar la selección o evaluación de comportamientos y eventos que están ordenados por una importancia relativa. Es la idea que se está buscando un comportamiento ideal que trasciende las circunstancias, que permiten efectivamente la convivencia y que obviamente el valor máximo es el que efectivamente logre la mayor convivencia. El valor máximo es siempre la vida, la propiedad y la libertad. Siempre. Ahí no hay para dónde agarrar en casi ninguna sociedad de características modernas o contemporáneas. Y esto se entiende mejor cuando entendemos que para que un valor funcione, un valor pueda tener algún tipo de universalidad social, recuérdense la visión sociológica, para que tenga alguna visión social, la misma debe partir de la necesidad de los individuos como organismos que interactúan socialmente de forma coordinada y que procuran la supervivencia y el bienestar del grupo para sobrevivir la persona o el individuo en este caso. Por supuesto, si yo digo valoro más mi mascota que la vida de un niño, obviamente estoy dando la espalda a todo esto. Y ojo, me van a decir, pero lo cometen. Claro, pero lo cometen personas que se ponen al margen de la ley, al margen de lo bueno y lo malo. O mejor dicho, al margen de lo bueno. Si usted trata de justificar que ha rescatado, hubo una inundación y tuvo que escoger entre salvar a su perro o al niño de su vecino, usted va a ser juzgado porque ha violado normas de valoración social. Usted debería ser juzgado. No creo que nadie vaya a decir, bueno, sí, pobrecito, entre un niño y un perro hay que salvar evidentemente al perro. No, porque lo que están haciendo eso, aunque no lo crean, están marcando los principios de la sociedad en la que viven. Y al marcar los principios de la sociedad en la que viven, se vuelven antisociales de la misma. Es decir, están creando un mundo aparte. Un mundo, por cierto, nada favorable para la vivencia de los humanos. Pero los que sí me ayudan y sí me financiaron este video son precisamente mis Patreon y los miembros del canal, a los cuales le agradezco muchísimo y vienen de seguida. José Flores, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Andrés López, El Prof, Osman X, Eva García Franco, Joaquín López, Alex, Darío López, Cris Balco, Israel Hernández, Diego Londoño, Humberto On, Manu Robles, Eric Mayen, Guillaume Padrón, Hot Frigo, Marcos, Cristóbal, Harry Won, Miguel Morales, Javier Aguirre, Pablo Kevin, Joe Mamba, Cristian Contreras, Lian Gaufeni, Gabriel de Velasco, José Javier Jiménez, Malon Meli, Mariana Flynn y tu pinche W. Sin olvidar a los miembros del canal en YouTube, IGIM y Miguel Mesa. Muchísimas gracias a ambos grupos por apoyar al canal. Bueno, dame tu opinión. Si te ha gustado este video, por favor, ya sabes lo que debes de hacer. Obviamente, pues compártelo con otros, coméntalo o en el mejor de los casos, dáselo a los que va destinado, a Roma, a Sol o a los que crean que el valor de los humanos en una sociedad dependen de los apegos de cada sujeto y que no existen normas universales en la sociedad en la que viven con respecto a qué es bueno o qué es malo. O lo que es igual, que salvar a un gato que se está ahogando es igual que salvar a un niño que se está ahogando. Y si tienes que decidir entre los dos, decide por supuesto con tu gato y la gente te lo va a aplaudir porque no hay ningún acto malo en este caso. Vamos, creo que es algo muy lamentable que estos influencers realmente crean que esto es así. Esto sin entrar a pormenorizar que el que cree que el valor es relativo al sujeto no tiene ningún sentido que se oponga al progresismo que dice lo mismo. Todo es relativo al sujeto.
Si ya has llegado hasta acá, muchísimas gracias. No me queda más que decirte, hay que reducir el tamaño del Estado, no importa el momento en que escuches de esto, y de los impuestos. Igualmente no dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego.